Buenas tardes, bienvenidos al programa Salud y Bienestar del Área de Salud San Juan San Diego Concepción. Nos acompaña esta tarde doña Vanessa María Rodríguez, enfermera obstetra del área. El tema a tratar será enfermedades de transmisión sexual. Buenas tardes, doña Vanessa, bienvenida. Buenas tardes, don Leonardo. Encantadísima de acompañarlos otra vez acá en el programa y darle siempre las gracias de esta oportunidad que nos da para poder llegar a toda la comunidad. Don Leonardo, hoy vamos a hablar un poco de infecciones de transmisión sexual. Es un tema súper amplio, es un tema de que todas las mujeres y parte de los hombres, por supuesto, eh, siempre estamos ahí al pendiente, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar generalidades, vamos a hablar cosas muy importantes y por supuesto también decirles de que en cualquier momento y en cualquier oportunidad ustedes pueden venir y acudir al EVAI si tienen alguna normalidad o si tienen alguno de estos síntomas, ¿verdad? Entonces, para comenzar, con la definición, las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, como bien es conocido, son infecciones que se transmiten de persona a persona por medio de contacto sexual. Hay muchas creencias con respecto a esto de que, mira, me senté en una taza del servicio y se me contagió una enfermedad de transmisión sexual. No, en realidad esas cosas no pasan. Tiene que tener un contacto sexual, ya sea vaginal, oral o anal, ¿verdad? No es porque nos sentamos en un inodoro, no es porque nos pusimos la ropa interior de otra persona, ¿verdad? Que a veces sucede que mi hermana tenía una infección vaginal, no, porque bueno, obviamente si se la puso y se la puso sucia, ahí sí hay una transmisión, ¿verdad? Pero si pasó por un lavado y todo lo demás, no hay una transmisión. Solamente se pueden transmitir contacto físico, involucrado ya sea pene, vagina, boca o ano. ¿Qué es lo que pasa con las enfermedades de transmisión sexual? Que a veces no tenemos síntomas. Vea que esta lámina indica cuando tenemos síntomas, es nada más la punta del iceberg, ¿verdad? Y todo el resto está por debajo, que a veces uno dice, pero ¿cómo? Yo tengo una infección vaginal, pero yo no me siento nada, yo no tengo nada, nunca me he sentido mal. Y tal vez fue la pareja quien le dijo, quien le informó, mira, yo tenía ahí unos síntomas importantes, entonces, ¿por qué no vas y consultas, verdad? Ahora más adelante también vamos a ver cómo hacemos para poder eh, detectar estas enfermedades, ¿verdad? La más común, ya para comenzar con toda la gama, la más común es la famosa candidiasis vaginal. Y esta es muy común y muy normal en las mujeres que tenemos relaciones sexuales, ¿verdad? De que tenemos una vida sexual reproductiva activa normal. ¿Y qué es? Es una infección que es producida por una levadura, es un hongo. Entonces, este hongo puede aparecer en algunas oportunidades. Para ponerles un ejemplo. Cuando tomamos antibióticos, los antibióticos tienden a lavar toda la flora, toda la flora en general. La intestinal, la vaginal, nos quita directamente, qué sé yo, la infección de glándulas, el del oído, pero también nos afectan en esa flora natural que tenemos en en nuestra vagina y en nuestro cuerpo, y ahí llega la cándida. Entonces, puede producir en algún momento esto. O, por supuesto, si tuvimos una relación sexual casual X y la pareja tenía una candidiasis en ese momento y no la presentaba, pero a nosotras sí nos presentaba. ¿Y cuáles son los síntomas? El síntoma más común es el ardor, la picazón, las molestias al orinar. Tener relaciones sexuales es muy complicado. Un flujo anormal que uno dice, no, este flujo vaginal blanquecino no es normal. En los hombres también se puede presentar ese flujo.
Entonces, es un flujo blanquecino. Yo sé que es feo de comparar, pero lo podemos comparar con una leche cortada que es más espeso. Y todas esas inflamaciones son las que hace que nosotros tengamos que ir a consultar. Esta candidiasis no se quita de un solo, con solo esperarnos unos días se nos va a quitar. ¿Ok? No, esta candidiasis sí necesita un tratamiento y ese es el tratamiento que normalmente nos mandan en la caja, que son los famosos óvulos, porque le dicen a uno, oye, yo ando como con una picazón vaginal y es un poco molesto, te voy a mandar óvulos de una vez. Perfecto, los óvulos, el miconazol es el por excelencia que nos quita todos esos honguitos. Entonces se van a enviar óvulos de miconazol y también cremita. Eso les va a ayudar muchísimo a quitar esa picazón, ¿verdad? Tenemos que usarlo de 3 a 5 días y un uso frecuente, ¿verdad? No es que nos pusimos un óvulo hoy, ya nos sentimos bien, entonces lo vamos a dejar de usar. No, tenemos que colocarnos siempre todo el tratamiento. Aparte de la candidiasis, que es la más normal y que tratamos con óvulos y con esa cremita, que es la más común, también existen otras bacterias que existen en nuestra vagina. ¿Y cuáles son esas bacterias? Hay varias. Am, Tenemos la clamidia, las tricomonas, las que nos producen un poco más de irritaciones en la piel. Todos estos flujos son un poquito confusos y a veces no podemos determinar específicamente cuáles son o a simple vista cuál es la bacteria que nos está presentando, pero siempre vamos a tener síntomas, ¿sí? Y ese mal olor, esa picazón vaginal, y vea que, sin embargo, hasta el 50% de las mujeres que tienen la vaginosis o la vaginitis no tienen síntomas. Entonces, si nosotras vemos que toda la vida hemos tenido un flujito normal, blanquecino, que es normal en nuestro cuerpo, pero de un pronto a otro comienza a cambiar, tuve una relación riesgosa o que no era normal, ¿verdad?, de tener la relación en nuestra pareja y comienzo a tener un flujo diferente, un flujo que pica, es importante de consultarlo, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, perdón, dame un segundito. ¿Cuáles son los síntomas en estos casos? Em, en los hombres va a presentarse en algunas ocasiones y si no los tratamos, prostatitis o uretritis, o sea que se nos va a inflamar la próstata y la uretra por donde orinamos. Se nos puede inflamar, puede arder, puede haber un escozor, una molestia al orinar, ¿verdad? Y a veces son síntomas que son inespecíficos, a veces tienen como un dolor en la pasita, en el vientre y dicen, qué raro, ¿qué será? ¿Verdad? En las mujeres también puede existir un flujo abundante, no viscoso, blanquecino, ¿verdad? Que en muchísimas ocasiones es maloliente. Y puede existir una picazón, que a veces viene, a veces se quita, pero sí es importante de que si los tenemos, tenemos que consultarlo. En la imagen viene el color del flujito, que es un flujito muy particular, es un flujo que uno sabe, ese es donde vemos un Papa Nicolau, ¿verdad? Ese es el cuellito del útero y normalmente cuando hacemos el Papa Nicolau buscamos ese flujito que no sea eh, alterado, que no sea maloliente, ¿ok? Otra de las bacterias que nos pueden atacar y que es una infección de transmisión sexual son las tricomonas. Las tricomonas son, las tricomonas son otra bacteria y estas sí son muy particulares. Ese flujo como espumoso, como molesto un poco, ¿verdad? Que es siempre molesto y siempre verdoso. Siempre se les dice a las pacientes, si ustedes tienen un flujo maloliente, que pique, que sea de color amarillo o verdoso, es muy importante y que les produce irritación vaginal, ¿verdad? Es muy importante que siempre lo consulten.
Y como les digo, en todas las infecciones de transmisión sexual perfectamente puede existir de que no tengan ningún síntoma, de que sean, los síntomas sean mínimos y que se pasen de por visto, ¿verdad? ¿Qué síntomas podemos tener en las tricomonas? Igual que tengamos dolor al orinar, que tengamos dolor vaginal, al ardor, dolor en por donde orinamos, ¿verdad? Plurito vaginal, que es esa picazón. Y en los hombres perfectamente puede haber también todos esos síntomas, ¿verdad? Puede inflamarse perfectamente la vagina y pensar uno, ¿cómo que es esto? ¿Por qué yo tengo la vagina inflamada? ¿Por qué siento ese mal olor? Es mejor consultar. Otro flujito o otra bacteria que también buscamos es la clamidia. La clamidia puede causar, y si no son tratados, puede causar perfectamente cervicitis o uretritis. ¿Y qué es eso? Que se nos inflama el cuellito del útero, que vemos un cuellito muy inflamado, que lo tocamos y sangra. Son síntomas de que uno dice deberíamos buscar o hacer un frotis para poder detectar esa bacteria que está por ahí. Perfectamente puede afectar garganta o puede afectar ano, ¿verdad? En el caso de relaciones anales o en relaciones que vamos a utilizar la boca, podemos perfectamente adquirir esa bacteria y que nos produzca infecciones en, en boca. Eh, Como les digo, las infecciones no tratadas y principalmente la clamidia perfectamente nos puede dar hasta infertilidad, porque si no son tratadas, nunca tuvimos síntomas, pero resulta que tenemos un año de tenerla y es importante de buscar, ¿verdad? De ver esos síntomas que nos van a representar algo. ¿Qué hace la clamidia en los hombres? Lo mismo que les comentaba. En muchas, disculpe, lo mismo que les comentaba en muchas. Un flujo uretral molesto, un dolor al orinar, o en la uretra va a salir una sustancia amarillenta que nos puede molestar. Y vean que del 35 al 50% son enfermedades de transmisión sexual, no precisamente que sea la gonorrea, sino puede perfectamente ser la clamidia. La clamidia cuando ingresa en nuestro cuerpo es difícil de tratarla y muy difícil también de detectarla, ¿verdad? En las mujeres puede haber un sangrado intermenstrual, puede haber cuando tenemos relaciones sexuales de que sangremos y las mujeres dicen, es que vieras que yo estoy sangrando después de cada relación y a veces lo vemos en nuestra salud sexual como normal y en realidad no es normal. Debemos buscar el motivo el cual estamos sangrando después de cada relación sexual, ¿verdad? Dolor abdominal, flujo vaginal o una picazón, ¿verdad? En esa, en vagina, perfectamente puede darnos infecciones en las trompas de falopio, que a veces es un poco molesto y ya un poco más delicado, ¿verdad? Lo que les decía, cervicitis, que es bastante molesto, o alguna agresión o alguna úlcera que nos pueda provocar esas infecciones, ¿verdad? Bueno, esta es muy conocida y a veces yo creo que la satanizamos y no vemos todo el resto de las otras enfermedades, que es la famosa gonorrea. La famosa gonorrea, sí, por supuesto que da muchos síntomas y que son muy importantes de tratar. Esta no es solamente la gonorrea, ¿verdad? Estamos alrededor de un montón de infecciones y es producida por un microorganismo gran negativo que es importante de buscarlo, ¿verdad? ¿Y qué vamos a tener? También vamos a tener infecciones en la uretra, endocervix, que es dentro del cervix, en el recto, en la vagina o perfectamente en los ojos, si tenemos algún contacto. ¿Quién vamos a presentar? Vamos a presentar igual inflamación en la uretra o en la próstata, que puede perfectamente dar, en el epidídimo, que se inflame nuestro pene, el pene, ¿verdad? Em,
secreciones acuosas, de que sean malolientes, un flujo uretral o un dolor en al orinar, una infección. Perfectamente estas infecciones en los hombres pueden pasar desapercibidas, puede ser que nunca presenten ningún síntoma. Entonces, los hombres son los portadores y las mujeres resultamos de que aparecimos con la enfermedad, ¿verdad? Entonces, siempre es importante de que si ellos tienen algún síntoma, decirlo. Mira, es que me salió esto, es que me salió lo otro, para que nosotros estemos pendientes, ¿verdad? En las mujeres, ¿qué puede dar la gonorrea? Puede dar una picación vaginal, un ardor vaginal. Por eso es muy importante de que vea que todas estos síntomas como que todos coinciden y uno dice, pero ¿cómo los detecto? ¿Cómo hago para poder determinarlos? Para nosotros es muy importante que cada paciente acuda, ¿verdad? Es importante la consulta personalizada y si no podemos tratar o no vemos adecuadamente cuál es el flujo, debemos hacer un frotis vaginal. Con el frotis vaginal es que podemos determinar cuál es el tipo de bacteria y cómo lo podemos tratar. ¿Ok? Con todas estas enfermedades de transmisión sexual, de transmisión sexual, perdón, que, como les decía, son síntomas muy parecidos. Entonces, tenemos que descartar exactamente cuál es la bacteria para poder tratarla adecuadamente. Y cada bacteria tiene su forma de tratar, sus medicamentos de tratar. No es solamente de que encontramos que, para ponerles un ejemplo, clamidia y vamos a dar óvulos de miconazol. No. Recordemos que la candidiasis es la única que se trata con los óvulos de miconazol. Los demás tenemos que tratarlos, valga la redundancia, con tratamientos con pastillitas orales que van directamente a este. En la gonorrea podemos tener complicaciones muy importantes, de que son todas las infecciones que nos pueden dar en todo el tracto reproductivo, ya sea prostatitis, epidimitis, en edema en el pene, o sea que se nos inflamen, ¿verdad? Y en las mujeres, cervicitis, vulvitis, accesos en las glándulas de Bartolino, que son unas glándulas que tenemos a los laditos de la vagina y perfectamente nos puede dar una enfermedad inflamatoria pélvica, que eso ya es perfectamente que tengamos que hospitalizarnos, que nos tengan que dar un seguimiento más determinado. Por eso siempre buscamos y prevenimos de que todas estas síntomas se traten adecuadamente para que no lleguemos a esas complicaciones que son un poquito más tediosas, ¿verdad? A veces la gente dice, uy, no, tiene una enfermedad de transmisión sexual y eso nunca se va a quitar porque eso es terrible. No, gracias a Dios, la ciencia ha cambiado muchísimo, todas las enfermedades de transmisión sexual y hay una gran parte de la población que ha experimentado una o más infecciones de transmisión sexual por bacterias diferentes y son tratadas adecuadamente y no tenemos que recurrir a complicaciones grandes. Pero si no son tratadas adecuadamente, sí hay complicaciones grandes importantes, como también las sistemáticas complicaciones de que ya vamos a tener conjuntivitis, faringitis, artritis y nuestro cuerpo se puede perfectamente infectar sobre esa bacteria que no la tratamos, que la dejamos ahí desapercibida y la dejamos pasar y pasar y no, no, eso no es nada, no, eso no es nada. Y tal vez no consultamos adecuadamente o no nos trataron adecuadamente y se nos produjo alguna infección de esta. El famoso chancro, que yo creo que es como muy conocido, pero coloquialmente, ¿verdad? Es una úlcera que se presenta ya en la vagina o en los genitales, ¿verdad? Ya sea hombre y mujer o mujer. Este ya es más fácil de detectar porque ya tengo una lesión importante que puedo ver. Entonces, este sí es muy importante de decir, tengo una lesión y tengo que consultar y venir, porque si le damos más tiempo, podemos tener otras repercusiones o que se nos hagan mucho más, ¿verdad? Ve este pene que tiene
una lesión importante, ¿verdad? Y es una pápula dolorosa que a ellos les molesta muchísimo, que se desarrolla muy rápido. Entonces, por eso, en el momento en que la detectemos, es importantísimo que acudamos al médico, ¿sí? eh, em, son determinadas, ¿verdad? Eso ya como, como el cuadro clínico en sí, que va acompañada de pelotitas alrededor, de bordes irregulares, de un fondo sucio, que vean que es un fondo blanquecino como purulento. Em, por otro lado, tenemos el herpes. El herpes vaginal, sí, o bueno, genital. Sí es muy determinado porque las mujeres siempre dicen, yo tengo un herpes y me anda por todo el cuerpo. Este es un virus, el herpes. Em, el herpes sale es oportunista. Él sale en los momentos en que nuestro sistema está muy bajo de defensas, ¿verdad? Obviamente si no lo contagiaron, ¿verdad? Y al ser oportunista, cuando bajan todas nuestras defensas, el herpes aparece. ¿Y qué puede aparecer? Una pápula, una vesícula, ulceritas, pústulas que son con ardor, que pican, que pueden ardernos a orinar. Estas son bastante determinadas porque tienden a picar mucho, les pica muchísimo y cuando ya se ve en la lesión, es una lesión que es más importante, ¿ven? Es algo más importante, es una lesión que pica, que pica, que pica y que les molesta muchísimo. Entonces, sí es muy importante de consultarla, ¿sí? Por otro lado, la famosa sífilis. La sífilis también es causada por em, es una enfermedad sistemática causada por la Treponema pallidum. Ellos normalmente los portadores en muchas ocasiones tal vez no presentan síntomas, pero sí es muy importante de que el primer contacto, después del primer contacto de 10 a 3 meses, puede presentar esos síntomas. ¿Y qué va a ser lo primero? Pueden ser ulceritas o pueden ser un chancro que les llaman, pero em, en muchas ocasiones no se presenta. Entonces no nos podemos determinar bien. Pasan los días, no se nos presentó nada, todo bien, y resulta que la sífilis va de primaria, secundaria, terciarias, ya cuando ya vamos teniendo o avanzando en la enfermedad. El síntoma ya después de de las 6 semanas a las 6 meses puede perfectamente producir manifestaciones como mucocutáneas, que ya tengan secreciones, que tengan brotes y más adelante vamos a ver que el típico de que muchísimos síntomas se presenta es cuando vemos las palmas de las manos muy manchadas, como... como manchitas, manchitas en las palmas de las manos, en los brazos, y uno dice, qué raro, qué me daría alergia? Y tal vez no determinamos bien qué es lo que tenemos, pero es uno de los síntomas que más se perciben para nosotros, para el personal de salud, y uno dice, no, deberíamos hacer una pruebita. La gran diferencia de la sífilis es que tenemos una prueba determinada que se llama el BDRL. Esta prueba determinada valga la redundancia, nos determina que si estamos con el sífilis. Y es muy importante que si presentamos algún síntoma relacionado con las manos manchadas, con algún brote cutáneo que no determinamos bien qué es consultarlo. Y por supuesto, si tuvimos alguna enfermedad, perdón, alguna relación riesgosa, entonces también consultarlo, ¿verdad? Y ser muy sinceros, aunque a veces estos temas son un poquito más de tabú, pero ser sinceros con el personal médico y decirles, bueno, yo tuve una relación así, así, de que el muchacho 2, 3 semanas después me dijo que tenía sífilis, entonces me gustaría que me hagan las pruebas a mí. Ok, con los síntomas ya terciarios comprometen más todo el sistema cardiovascular, los ojos, la parte oftálmica, anormalías.
auditivas y lesiones o gomas. Esto ya es ya un poco más avanzado, donde nunca se trató, donde nunca se detectó y ya la sífilis va avanzadita, ¿verdad? Entonces ya es importante de tomar en cuenta todos los otros factores y todo el sistema para poder ir descartando de que hayan complicaciones. Em, Como les decía, nosotros hacemos serologías. Las serologías son esto, la pruebita que se hace para determinar la sífilis y que en cualquier momento pueden determinar o pueden solicitarlo a cualquier médico. Como les decía, ahora antitos, vean que las manos tienen manchitas de que uno dice, uy, mira, estas manchitas, ¿de qué son? Seguro fue algo que me dio alergia y pasan los días y se mantienen por ahí. Además de a la par, ¿verdad? Que el pene tiene una lesión importante por ahí. Esas son las que nos llaman más la atención y que es importante de determinarlo. Eh, Dentro de todo este mundo de las infecciones de transmisión sexual, yo creo que una de las que nos da más miedo y que tenemos que tocarlas también, obviamente es todo un tema muy grande, pero por lo menos aprovecho para poder hacer un retoque y que nos llame también la atención y también dejar de satanizar todas estas infecciones que a veces la gente dice, uy, no, y se infectó con tal cosa y debe estar malísimo, ¿verdad? Y se va a morir por eso, y es por mal portado. No, en realidad no. A veces la población habla por desconocimiento, pero es una enfermedad o son enfermedades muy comunes y son que a veces no tratamos por vergüenza y en realidad no. El virus del papiloma humano es un virus que ahora está súper popular. Ahora es el virus boom. ¿Y qué es? Bueno, les voy a contar que no podemos satanizar el virus del papiloma humano y no podemos señalizar, así lo podemos decir, señalizar a alguien que lo tenga, porque les voy a contar que el virus del papiloma humano hay más de 200 tipos de virus y de esos virus hay unos buenos, bueno, no buenos, pero no causan lesiones. em, y otros que sí causan lesiones, que sí son importantes. Es, es una infección que puede aparecer en nuestro cuerpo, pero en muchas ocasiones son silenciosas y pasan desapercibidas. En muchas estadísticas hablan que el 80% de las mujeres que hemos tenido relaciones sexuales tenemos el virus del papiloma humano. Fuimos contagiados con el virus y en muchas ocasiones no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque esto no tiene síntomas. Los síntomas se van a ver después. Entonces, y no solamente los síntomas, sino que las lesiones que el virus causa pueden verse más adelante. A mí siempre me gusta ponerles la comparación con un álbum del mundial en donde vamos a comprar las calcomanías, ¿verdad? Y resulta que hoy compramos unas calcomanías y nos apareció Messi y Ronaldo. Entonces ya tenemos esas y los vamos a guardar en el álbum. Y la otra, el otro día vamos a tener la de, no sé, la de Navas y la de Campbell. Pero ya tenemos esas calcomanías y pasa exactamente lo mismo con el virus. El virus, si tenemos relaciones con Juan y Juan tiene el virus número uno, número dos, los adquirimos y los hacemos nuestros. Y si tenemos relaciones con Pedro y Pedro tenía 18 y 19, los adquirimos y los hacemos nuestros. Y el virus nunca se va a ir de nuestro lado. ¿Ok? Lo que es importante es que hay virus que nos pueden producir alteraciones, como son los de alto riesgo, y hay otros virus que son de bajo riesgo que van a pasar desapercibidos en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo mismo va a ir tratando de, de combatir, perdón, combatir con ellos. Entonces,
¿Qué es importante? De que los de bajo riesgo pueden causar verrugas. Eso sí, a veces las mujeres nos alteramos mucho de que, uy, nos encontramos una pelotita. Y esa pelotita, y después de 3 meses tengo otra. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso cuando estamos en la consulta preguntamos, ¿y esta pelotita que tiene aquí, hace cuánto la tiene? Ah, no, doctora, yo la tengo hace 3 meses y me está apareciendo otra por aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos tiene que llamar la atención. Eso no es normal. Y después nos puede aparecer en cualquier parte, en los genitales, en el ano, en la boca, en la garganta, el alrededor de cualquiera de estas. Estas son de bajo riesgo. Más, a veces la gente dice, uy, no, es que me salió la pelotilla y ya quién sabe qué me va a pasar y que tengo cáncer y todo eso. No, muy normales son las de bajo riesgo. Y vean que las de bajo riesgo son las que producen esas verruguitas. Se les llama condilomas del virus del papiloma. Eh, Por otro lado, tenemos, eso sí, las de alto riesgo, y esos virus sí son, hay que prestarles más atención, hay que ponerles un alto, ¿verdad? Eh, Todos estos tipos, los tipos, perdón, son de alto riesgo y quiere decir que nos pueden producir algún tipo de cáncer. Cáncer del cuello del útero, cáncer anal, en la boca, en la faringe, en la vulva, vaginales o en el pene. Perfectamente puede producir cáncer. ¿Y cómo hacemos para determinarlo, verdad? Porque lo primero que nos preguntan es, ¿qué voy a sentir? ¿Verdad? En el de los condilomas es bastante sencillo porque vamos a tener el, la verruguita y lo vamos a determinar. Entonces, ese sí es muy importante de que lo busquemos. Y eh, el de alto riesgo que vamos a esperar, lo vamos a mantener por ahí en buena teoría y lo que vamos a buscar siempre es hacernos el Papá Nicolau. ¿Y por qué el Papá Nicolau? A nosotros nos detecta la enfermedad, no nos detecta el virus del papiloma, pero sí nos detecta la lesión que produjo el virus. Entonces, ¿qué es muy importante? De que si detectamos en un Papá Nicolau que hay un ascus, que la gente dice, uy, a mí me pareció un ascus, pero bueno, los doctores me dijeron que no era nada, o una displasia, ¿qué es muy importante? Tratarlos. ¿Por qué? Porque quiere decir que esos virus ya están en nuestro cuerpo y que pueden producir ya lesiones importantes. ¿Ok? ¿Cuáles son el diagnóstico? Como les decía, eh, las verruguitas son muy sencillas de detectar, entonces con solo que el personal de salud lo vea, ya van a saber que es una verruguita del virus del papiloma, entonces vamos a tratarlo. ¿Y cómo? Lo vamos a quemar, le vamos a dar un líquido para poder quemarlo y vamos a tener un control estricto con los médicos para poder ver que no nos salgan más esos. La prueba perdón, del Papa Nicolau es excelente. ¿Para qué? Para determinar si esos virus en algún momento los tenemos y nos hizo alguna lesión, ¿verdad? Existen pruebas para determinar el virus del papiloma o para detectar cuáles son los tipos del virus del papiloma que tenemos. Sí existen. La caja los tiene. Por el momento el área de salud no los tiene, pero los hospitales sí lo determinan. Cuando hay alguna lesión de una displasia o un ascus o alguna displasia, digamos, moderada o severa, ellos realizan una biopsia y determinan que si es el virus del papiloma el que nos produjo la lesión y cuál es el tipo del virus del papiloma. En el tratamiento, como les decía, las verruguitas se queman, se congelan, em, y si son muy grandes o son muy molestas de tratar, entonces ya ahí sí sería por la parte quirúrgica, ¿verdad? Y los cambios relacionados con la infección, ya ahí sí tendríamos que buscar una crioterapia o un LIT, que son cuando ya tenemos lesiones del virus como las displasias o como un ascus, o obviamente darle seguimiento a si se nos va a hacer algo más grande, ¿verdad?
Y estas son las verruguitas que vea que pueden presentarse en todo momento, en vagina, en pene, en boca, en la piel alrededor del ano, ¿verdad? Estas verruguitas son muy interesantes y a veces la gente dice, no, 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 no le demos importancia porque eso yo lo tengo desde hace, no sé qué, hace mucho tiempo, pero sí son muy importantes porque quiere decir que hay algo que nos hizo esa verruguita, que nos hizo esa lesión y que tenemos que prestarle atención y más que todo en genitales. Don Leonardo, de mi parte, yo creo que eso sería todo. Yo creo que es un tema súper amplio, es un tema que la gente a veces dice, uy, no, y qué vergüenza consultar, ¿verdad? Y qué molesto, y cómo voy a ir yo a enseñarle mis miembros a los doctores, pero para eso estamos, ¿verdad? Para determinar esas cosas, darles un seguimiento adecuado y como decirles que no se me preocupen porque es más común de lo que pensamos y en nuestra población, en mujeres, que es el caso de que yo veo, igual puedo ver hombres sin problema alguno. Pero casi siempre se tratan estos temas con pareja, porque ya sabemos de que si hay una pareja, entonces quiere decir que los dos tienen la infección, ¿verdad? Y bueno, es una pinceladita, yo sé que hay que verlo personalmente cada caso, pero sí es importante de que si tienen alguna consulta, de que si tienen alguna duda, algún flujito vaginal, algo extraño, es mejor que consulten inmediatamente. Doña Vanessa, de requerir los usuarios información adicional, ¿ante quién la solicitan? Ok, pueden sacar cita con cualquiera de los médicos que tenemos por acá o perfectamente pueden sacar conmigo, se presentan a la ventanilla y solicitan una cita con la enfermera obstetra. Muy bueno, muchísimas gracias, doña Con Vanessa. muchísimo, con muchísimo Eh, gusto, Leonardo. bueno, nos acompañó doña Vanessa María Rodríguez, enfermera obstetra, con el tema de enfermedades de transmisión sexual. Desde ya les invitamos a un nuevo programa de salud y bienestar del área de salud San Juan, San Diego, Concepción, en 15 días. Buenas tardes y muchas gracias.